Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que esta ponencia se esté viendo. Me presento antes de empezar. Mi nombre es Agustín de la Herrán Gascón. Soy pedagogo y profesor investigador en la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Estoy muy contento de estar con ustedes para intentar, en el marco de estas jornadas, clarificar aproximadamente pues en 15 o 20 minutos, a ver si no nos pasamos, qué es la pedagogía prenatal. Y bueno, la mejor forma de hacerlo es decir de entrada qué es. ¿Qué es la pedagogía prenatal? Bueno, pues sintéticamente es el estudio de la educación prenatal desde la pedagogía. Es decir, abarcaría objetos de investigación como la enseñanza, la educación, la formación y, por tanto, eh, la planificación, el currículo, la metodología, la didáctica de la motivación y de la creatividad, la evaluación, eh, los recursos, los programas, etcétera. Todo eso, incluyendo la formación y la educación en ámbitos formales y no formales, estaría eso y mucho más estaría dentro del campo de la pedagogía prenatal. ¿Por qué pedagogía prenatal? Bueno, pues a pesar de que ha habido algunos autores o alguna autora que ha mencionado o ha echado de menos algo así como una pedagogía prenatal allá por el 2004, en el 2015 empezamos a sistematizar teóricamente en dos artículos, está en la revista Iberoamericana de Educación, qué es la pedagogía prenatal y por qué su sentido y cuáles podrían ser su contenido y su cometido. La justificación global es la siguiente. De la educación prenatal hasta ahora se han dedicado de forma bastante enfática y bastante uniforme ciencias biológicas y de la salud. Por ejemplo, medicina, neurología, obstetricia, psicología, etc. Pero claro, al ser educación prenatal y al ser la pedagogía la ciencia de la educación por antonomasia, la pregunta es cómo es posible que la pedagogía no se ocupe, porque esa es la realidad, de la educación prenatal. Eh, una de las razones podría estar o podría explicarse observando la historia de la educación y desde luego la historia de la pedagogía, en donde prácticamente no hay antecedentes de atención a la educación prenatal, salvo contadas excepciones como por ejemplo Juan Huarte de San Juan, Oliva Sabuco de Nantes, Pedro López Montoya, Fray Marco Antonio de Camos e incluso la misma María Montessori, cuando habla de los periodos sensibles, algo, pero poco, dice. La cuestión es que la investigación ha avanzado mucho y la cuestión hoy no es tanto si sería o no interesante considerar una educación prenatal, por ejemplo, dentro de un sistema educativo. La cuestión hoy es cómo es posible
que una educación prenatal, bien apoyada primero por las ciencias de la salud y segundo o primero por la pedagogía y otras ciencias de la educación, no formen parte de los sistemas educativos. Esa sería la pregunta. O sea, no estamos en el campo del interés. Qué interesante sería, no. Estamos, ya parafraseando a Lao Tse, o deberíamos estar en el campo de la utilidad. Porque no hay nada más útil, no hay nada más eficaz y no hay nada más barato en educación que la educación prenatal bien planteada. La pedagogía tendría muchísimo que decir con relación a la educación prenatal. Bueno, no es el momento de desarrollar esta parte, porque, insisto, están estos artículos y otros que ustedes pueden consultar y es recomendable que lo hagan si les parece adecuado. Pero bueno, baste pensar un poquito solamente en el concepto. Hoy habitualmente se identifica educación prenatal con atención sanitaria, con cierta frecuencia, a veces con desarrollo prenatal, incluso con acción prenatal, sea intencional o no intencional, con cierta frecuencia con interacción prenatal, bien natural, bien premeditada. Se identifica también la educación prenatal con aprendizaje prenatal. Y no todo aprendizaje es educativo, como sabemos y hemos investigado hace ya bastante tiempo sobre esto, a pesar de que se siga insistiendo en el aprendizaje significativo y relevante por la influencia de la psicología. Y es un error. Ni tampoco educación prenatal es estimulación prenatal. Y mucho menos a imagen y semejanza de los adultos o de los padres que promueven esta estimulación para conseguir logros de tipo egocéntrico. Es decir, si A, entonces B, pero desde mí y para mí, ¿no? Y así tenemos casos de intentos por vía de eficacia miope de que los niños salgan con estimulación lingüística o con estimulación musical o con... Pero es que eso no es educación. Estimulación ni aprendizaje tiene por qué ser educación. Y este hecho ya lo denunció en su día Rousseau. Pero bueno. O sea que en cuanto al concepto habría mucho que clarificar desde la pedagogía y desde la educación. La educación fundamentalmente es respeto didáctico, y en todo caso sería identificable, como diría Carmen Carballo o Manuel Hurtado, con la educación prenatal natural, con eso sí, pero no con la egocéntrica o no con la inmadura, que es la que define nuestras sociedades y el estado de conciencia habitual del ser humano. Quizá otro aspecto que la pedagogía prenatal podría abordar de manera interesante son los programas de educación prenatal. Programas que pueden desarrollarse quizá vía asociados a impregnación o asociados a modelado o asociados incluso a la investigación del niño o asociados a la intervención natural, bien directamente en el niño, bien a través de la formación de los padres o bien a través de la educación de la sociedad, incluso de otros niveles de enseñanza, etcétera. Y quizá como quinta vía, absolutamente interesante, el yoga prenatal como vía de conciencia. Bueno, en síntesis, o como conclusión a esta pequeña ponencia que nada más empezar tiene que terminar, pues para ajustarnos a los tiempos, yo diría que si observamos a nuestra sociedad, podremos quizá descubrir que está muy dispersa, está muy despistada, está compuesta o está organizada en sistemas todos egocéntricos
Y si observamos a la educación que esta sociedad tribalizada desarrolla, pues quizá descubramos que esta educación eh, se ha perdido de vista a sí misma y que principalmente, o al menos desde una perspectiva radical e inclusiva, este es un enfoque o una modalidad de pedagogía que desarrollamos ya hace una serie de años, desde una pedagogía radical e inclusiva, comete tres clases de errores fundamentales, entre otros. El primero, digo esta sociedad y esta educación, el primero es que a lo que se hace se llama educación. Y esto es como ir hacer una excursión y que un colega nuestro tenga una herida y nosotros le curemos y digamos que eso que hemos hecho es curar. Pues puede que sí, pero puede que hayamos infectado y no nos hayamos dado cuenta. Y esto estamos cometiéndolo también con la educación. Lo que hacemos lo llamamos educación, pero no tiene por qué ser plenamente educación. El segundo posible error es que llamamos educación a una mezcla entre educación funcional, educación funcional, sucursal de los ministerios de Economía, por desgracia, y adoctrinamiento. Y esa mezcla de educación superficial y adoctrinamiento no es plenamente educación. Es una mezcla extraña que, insisto, llamamos educación, pero que algún día tendremos que deducir que no ha llegado ni al campamento base de la educación, considerando que esta pudiera ser pues cualquier 8000. Y en tercer lugar, que se ignora absolutamente lo que es la educación, entendiendo por educación la educación plena. Se ignora por completo. Y sí quisiera decir, la educación plena es la propia de las personas que han despertado en la historia, llamados budas o llamados despiertos en otros contextos. Entonces, eso que han conseguido hacer de ellos o de ellas, eso es la educación plena. Y nosotros, en la medida que componemos una sociedad fundamentalmente ignorante, no estamos en sociedad de conocimiento ni por asomo, estamos en sociedad de ignorancia que ignora que lo está. En la medida que estamos en una sociedad inconsciente, porque no es plenamente consciente, estamos todos medio dormidos, y yo el primero, estamos en una sociedad caracterizada por la inmadurez, porque está caracterizada por el egocentrismo. En esta medida, desde luego, necesitamos nuevas vías para que a través de la educación y quizá de una pedagogía más despierta o más consciente, que es lo que en el fondo intentamos también desarrollar con esta pedagogía prenatal, pueda contribuir a un estado de conciencia más complejo, más cabal y más lúcido del ser humano. Y posiblemente el darnos cuenta del juego educativo y del juego social y del potencial enorme que pudiera tener para la paz, para la serenidad, para el equilibrio, para el bienestar y para el más ser de las futuras generaciones, la educación prenatal bien promovida y bien estudiada, tanto por la pedagogía como por la ciencia de la salud, podría ser una vía muy interesante y sobre todo muy útil. Y con esto termino. Simplemente un par de reflexiones. Pienso que estamos todavía muy impactados con la aportación de Comenio. Comenio, maravilloso reformador de la humanidad, el obispo Moravo, tan innovador en tantos y tantos y tantos frentes. Fue la primera persona que dijo que se puede educar a un niño menor de 6 años. Claro, todo el mundo creía que estaba loco. Lo que pasa es que era muy famoso, entonces al final se impuso su propuesta. Pues seguimos todavía en la estela de Comenio y necesitamos a lo mejor un punto de inflexión que sí se puede dar,
para continuar el ejemplo de Comenio, pero para decir ahora que sí se puede educar al niño desde menos 0,75 a 0. Pero esto tampoco es decir nada. Como todos los compañeros que desarrollan otras ponencias en este evento, sabemos que es preciso educar a los papás y a las mamás antes de concebir un bebé prenatal, y que incluso esa tarea comienza mucho antes de nacer los abuelos. Es decir, es una tarea evolutiva, es una tarea histórica y es una tarea en la que la variable fundamental es doble. Por un lado, la creciente complejidad de conciencia y por otro lado, el control y la pérdida paulatina de egocentrismo, sin lo cual la conciencia no es suficiente en absoluto. Y la segunda y última reflexión, siguiendo las enseñanzas del maestro Kant, les diría, atrevámonos a saber, sapere aude, pero nos lo tenemos que creer, porque eh, quienes nos creemos estas propuestas de innovación, a veces recibimos palos, porque nos las hemos creído. No importa, hay que seguir, hay que continuar, sabiendo que el camino no va a ser fácil, pero que, como diría Taylor de Chardin, la evolución humana es irreversible. Pero, añadimos nosotros, ya sabemos que no es gratuita y que va a costar mucho. Nuestro humilde deseo es contribuir a esa posible evolución del ser humano, en este caso desde la educación, para el desempeoramiento del ser humano, tanto personal como social, y profundamente orientado también a su mejora. Muchas gracias.